Pues antes que nada, bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos, porque siempre hay un índice masculino menor en los talleres, en las clases. Es una ratio que se cumple siempre. El lunes hice otra charla en San Andrés de la Barca y de 20 personas había un hombre. Valiente, un hombre. ¿Sí? Bienvenidos a la charla esta que hemos organizado aquí en Enera d'Aquari, que se titula El poder sanador de las emociones. Yo soy Alberto Lozano, soy terapeuta, formador y coach. Si queréis indagar en mi currículum, a ver si es cierto, podéis entrar en Facebook, en internet, tengo una página web, tengo vídeos, conferencias de la Caja de Pandora, de Mindalia, etc. Hace unos años que trabajo en el mundo de las ciencias alternativas. ¿Vale? Ya no vuelvo a decir la palabra alternativa más, la tenemos prohibida y además no queremos utilizarla porque no es nada alternativo, como últimamente se viene observando, sino que es el mundo holístico, las ciencias naturales, las terapias naturales, como queramos llamar. Hoy día ya la parte de sanación que equivale a las terapias naturales se está girando. En Estados Unidos ya está dando la vuelta. Quiere decir que si hasta hace poco el 60% de la población acudía al médico tradicional y el 40% a las naturales, en muchos países, ya lo digo en Oriente porque esto ya es evidente, pero en Estados Unidos se está dando la vuelta y se está convirtiendo en un 60% de naturales y un 40% de medicina. Hola, buenas tardes. De medicina tradicional, o sea que está ganando terreno la medicina natural. Entonces, pues ya no es nada alternativo. En todo caso, algo complementario sí. Llevo años haciendo una terapia, un método personal de sanación. Estoy formado en PNL. ¿Conocéis lo que es la PNL? Programación neurolingüística. Sí. Hablaré varias veces de ella porque me persigue o la persigo yo a ella. Pues la llevo a todas partes. ¿Okay? Y es una manera ya de comportarse, es una actitud, y es una forma de expresarse que cuando está integrado en uno es difícil desprenderse, así que nos ayuda muchísimo a entablar nuevas relaciones, a cambiar, a transformarnos, a enfocarnos en el futuro, etcétera, 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 ¿sí? Lo más interesante de lo que he venido a explicar hoy, ¿sí?, es el tema de las emociones, por eso le pusimos ese título. Las emociones hoy día están muy de moda, todo es emocional, en todos los sitios, incluso en el médico. Ahora te dicen, tienes un origen emocional, o tienes un problema, pero claro, la causa es emocional. Antes no se decía tan abiertamente. Está bien que se haya avanzado en ese tema, porque siempre se ha dado... Sí, te puedes sentar. Siempre nos hemos apoyado mucho más en la razón y en la parte científica que en todo esto que tiene... hasta hoy, o al menos en el presente, tiene poca explicación empírica, ¿no?, que dicen. ¿Por qué el poder sanador de las emociones? Supongo que a estas alturas no hay ningún secreto que nosotros generamos un estado físico, o mental o emocional, negativo muchas veces, que nos encontramos pues bloqueados, nos encontramos estresados, y sabemos que está generado por una emoción, ¿sí? Una emoción que viene precedida de un pensamiento, siempre, casi siempre. Decimos en terapia pues, que la emoción tiene una repercusión a nivel físico, espiritual, como queramos, ¿sí? Y de la misma manera que nos provoca esa enfermedad o ese malestar, y hablaré un poquito más tarde de las enfermedades, es un poco delicado, ¿sí? Empezaremos un poquito con el trastorno mental o los desequilibrios emocionales a nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, por ejemplo, y las enfermedades nos tocarán un poquito más adelante con delicadeza porque es un tema peliagudo. Así que de la misma capacidad que tenemos para generarnos una enfermedad o un problema, tenemos esa capacidad de sanarlo, de arreglarlo. Yo creo que ya no es secreto, todos yo creo que compartimos todos esta idea, ¿sí? Si no, no estaríamos haciendo yoga o meditación, o haríamos biodescodificación o algo similar. Decía Carl Gustav Jung, un psicólogo, psiquiatra de mediados del siglo XX,
que es el creador del árbol psicogenealógico, decía que la enfermedad es una reparación que hace la naturaleza para sanar el cuerpo, una contradicción, ¿no? Dice Hollins, si para estar bien tengo que estar mal, me tengo que enfermar, pues vaya gracia, ¿no? Estamos empezando a la casa por el tejado. Veréis cómo esto va encajando con lo que voy explicando durante la charla. Tiene su sentido una vez que se conocen pasos previos, evidentemente. Se lo dice un terapeuta a una persona que viene a la consulta, te dice, me encuentro mal o tengo un catarro que para qué, porque te da la gana. Esa persona se va corriendo para su casa, no es manera tampoco, ni realmente es así. Yo trabajo eminentemente con la psicogenealogía, ¿sí? El árbol genealógico. Me parece fascinante lo que guarda las memorias familiares sobre un montón de factores de nuestra vida, un montón de ámbitos y un montón de cosas, sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros patrones, ¿sí? Nuestras creencias, nuestras emociones e incluso para las enfermedades que vamos a desarrollar, que los explicaré un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Alguien ha tenido algún contacto con el tema del árbol genealógico aquí en la sala? ¿Habéis contactado? ¿Habéis explorado en él? Es como las constelaciones, supongo, ¿no? Más o menos. No. Hay una diferencia, hay todo. ¿A qué te refieres con lo de tener contacto? ¿Habéis explorado en vuestro árbol? ¿Habéis hecho el árbol genealógico a nivel psicológico, a nivel emocional? ¿Sí? No. Bueno. Yo he investigado cosas, pero fecha no. A ver, yo he visto fechas que coinciden, cosas así, ¿no? Pero A partir de ahí no he ido más allá, solo curiosar un poco. Todo en el árbol genealógico tiene información, todo. Y la persona que todavía no ha entrado en ese mundo, con unas cuantas nociones se puede dar cuenta de que es espectacular la cantidad de información que nos da el árbol. Nacimientos, muertes, accidentes, aniversarios, es una pasada. Y yo cada árbol que hago, cada terapia que hago, todavía me fascino más, y eso que ya llevo unas cuantas. Pero no se trata solamente de un mundo mágico, se trata de algo más allá. Explicaré un poquito el tema de las emociones y qué tiene que ver con el árbol familiar, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Porque hay un poco de confusión sobre el tema. He escuchado cosas como que dicen, pues si un abuelo mío hizo algo malo, cometió un pecado, yo tengo que redimir ese pecado o tengo que sanar ese pecado. No es realmente así. Sé que corre esa teoría por ahí, ¿sí? Karmático, tengo que limpiar el karma porque lo hizo mal. ¿Qué sentido tiene? Si una persona asesina a alguien, ¿sí? Y le importa 3 pitos, y pasan una generación, y pasan 2 generaciones, pasan 3, si no hay nada que influya en la familia, ¿sí? ¿Para qué sirve redimir un pecado? Si no va asociado a una emoción, no tiene nada que ver, no vale para nada. ¿Me explico? Si yo atropello a alguien y eso no me influye, es decir, me da lo mismo, me doy a la fuga y no vuelvo a pensar más en el tema, evidentemente he cometido un pecado, soy un perpetrador. Pero si eso a mí no me trastorna, no me causa ningún tipo de conflicto mental, emocional, evidentemente en mi familia no va a marcar, ni va a marcar a mis hijos ni a mis nietos. Eso es una distorsión de lo que encierra el árbol genealógico. Y por eso tiene mucho que ver con las emociones. ¿Por qué? Las emociones es una de las mecánicas más antigua, más primitiva que tienen los animales. La evolución de los seres vivos se basa sobre todo en la reacción ante las emociones. Sabéis que son 5 o 6 emociones, depende de la escuela psicológica que la explique, que son las que salen en la película aquella de In Out, de la Disney, ¿sí? Y son las 5 emociones que son inmediatas, que son más básicas. A partir de esas 5 emociones o 6, podemos generar infinitos sentimientos que le decimos, que es una secundaria emoción, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pongo triste por una mala noticia, me llaman por teléfono y me dicen que ha muerto un familiar, que yo tengo mucho aprecio, evidentemente el primer sentimiento, la primera emoción que va a fluir va a ser la tristeza, ¿ok? A partir de ahí va a depender mucho
de mi filtro personal, de mi mapa, de mis creencias, de mi experiencia personal, para que yo convierta esta tristeza en algo más, ¿sí? En un luto, en una melancolía, en una nostalgia, incluso en un resentimiento, incluso en un rencor. Va a depender muchísimo más de mis experiencias y de mi filtro mental, ¿ok? Eso por un lado. Las emociones, que es lo más primitivo que tenemos y está creado a partir del cerebro, de la zona límbica de nuestro cerebro, la zona mediana, digamos, nos ayudan a sobrevivir. Básicamente estamos en este mundo para evolucionar, para reproducirnos y para sobrevivir el máximo tiempo posible. Y si no lo hacemos nosotros, procurar que lo hagan nuestros descendientes, ¿sí? Nuestros hijos y nuestros nietos y los que vienen detrás. Por eso tenemos 1000 recursos para poder garantizar esta supervivencia. Y uno de ellos es la emoción, ¿vale? ¿Qué pasa con las emociones hoy día? Que nos cuesta tanto gestionarlas. O al menos estamos leyendo muchos libros de inteligencia emocional y decimos, ostras, pues no me queda nada. Madre mía, ¿cómo me trago yo la ira? ¿Cómo me trago el mosqueo yo? ¿Sí? O ¿cómo? Es fácil, ¿sí? ¿Cómo paso de una tristeza si se me ha muerto alguien? ¿Ok? Cuando una emoción, decimos, que queda grabada en nuestro inconsciente, porque no la gestionamos, porque no la expresamos sobre todo, ¿sí? Y eso va dirigido a los señores hombres de la sala, el señor hombre y yo, se nos queda grabado en el inconsciente. Y decía Jung, el psiquiatra del que he hablado antes, decía que la psique quedaba dañada, ¿sí? Si la psique quedaba dañada, mi alma, mi espíritu no puede enfermar, porque eso va en contra de la ley universal, ¿sí? Es pura energía, la energía solamente se transmite y no desaparece, ni se altera. Entonces, eso no puede estar dañado, ¿no? Mi inconsciente recibe un impacto emocional y yo me lo quedo, no lo expreso, no lo digo, no lo transmito, ¿no? Mi ser, mi esencia, va a procurar que el día de mañana, de alguna manera u otra, esto se sane, esto no puede quedar ahí, ¿sí? Porque va generando un daño emocional que se va transmitiendo a nivel corporal con el tiempo, ¿sí? Por eso decimos que la enfermedad es una señal de que algo funciona en nuestra alma, es decir, lo que no expresa el cuerpo, no, que no expresa el alma, lo expresa el cuerpo, ¿sí? De alguna manera u otra, nuestra fisiología, nuestro físico va a transmitir el dolor este que lleva el interior, ¿no? Y por muchas razones básicas. Primero, para que yo esté bien, para que tenga un cierto bienestar, y segundo, para garantizar que los familiares que van a venir detrás de mí, ¿sí? van a tener una vida también, dentro de lo que cabe, feliz, y van a tener todos sus recursos disponibles. Entonces, si yo no lo sano, si yo no reparo esta emoción, ¿no?, que ha sido reprimida, lo va a hacer alguien de mi familia que viene detrás. Si no el otro, y el otro, y el otro. Y ahí es donde andamos con las resonancias familiares, que tienen mucho que ver con las constelaciones, ¿sí? El entorno sistémico, la terapia sistémica, tiene mucho que ver también con lo que hablo de la energía, ¿sí? Explicaré un poquito a qué se debe esto de las constelaciones. En el árbol, simplemente por coincidencia de fechas, se pueden dar un montón de vinculaciones. ¿Por qué? Porque biológicamente estamos repitiendo un ciclo siempre, ¿ok? Dicen para el inconsciente, y realmente la física cuántica está demostrándolo cada día, el tiempo no existe, solamente es un concepto mental, es una medida que crea el ser humano para tener controlado un poquito el ámbito. Igual que pesamos por centímetros y medimos por metros las longitudes, pues el tiempo también lo tenemos que medir. Realmente no existe, sino acordaros cuando estáis subidos en una atracción de PortAventura, esos 2 minutos parece que duran 30, ¿sí? Y cuando estamos haciendo un examen que no lo sabemos, esas 2 horas nos duran 14, ¿sí? Es una apreciación nuestra interna, pero es una prueba de cómo flexibilizamos el tiempo en función de nuestra percepción. Y eso, si habéis visto películas de ciencia ficción, os explican a la velocidad de la luz, el tiempo va más rápido, un año allí fuera son 7 años en la Tierra, todo esto. Es real, esto ocurre.
Y a nivel familiar pasa lo mismo. Una emoción de hace 500 años es la misma emoción que ahora. Lo que sentía mi bisabuelo ante un impacto emocional, ante una tristeza, esa tristeza, ¿sí?, encapsulada, es la misma que puedo sentir yo. No ha cambiado nada. Puede haber cambiado su ropa, puede haber cambiado el ambiente, puede haber cambiado la manera en la que se movían, el transporte, muchísimas cosas, ¿sí? Pero lo interno, lo que entiende el inconsciente, que es pura supervivencia, no cambia nunca. Es lo mismo, ¿sí? Un sufrimiento de mi abuela es el mismo que tengo yo. Y igual, la intensidad y la forma. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Y esto se traspasa porque estamos en un ciclo biológico continuo. Cuando hablamos de nacimiento, fecundación, gestación y muerte, estamos hablando de ese ciclo, que es como el amanecer y el ocaso, ¿sí? El nacer y el morir, eso se va girando a nivel circular. ¿Sí? Por eso el tiempo no es lineal, el tiempo sería circular, ¿sí? Como todo el universo es circular. ¿Vosotros creéis que esto es recto? ¿Eh? No, Sí. ¿Sí es recto esto? ¿La vista? ¿Estáis seguras? ¿Sí? Bueno, así nos han enseñado a verlo, ¿no? Esto es un Vamos segmento, por como el la tiempo, para que sea como un minuto. ¿Cuál es tu nombre? Tamara. Tamara. Esto es como un minuto en el tiempo. Imaginaos un reloj que da vueltas, ¿sí? Esto es un minuto, es un segmento de una circunferencia. Si esto lo alargamos sin parar, ¿qué sucede con el rotulador? Bueno, pues tendré varias formas. Daría la vuelta a la Tierra por la ley de la gravedad y volvía a cerrarse por aquí. Sería un rotulador redondo, que es en esencia un rotulador redondo. Esto es un segmento solamente... ¿Sí? ¿O no? Mira, sí. Claro. Y el tiempo es igual. El tiempo es igual. Y la distancia es igual. Cuando yo me voy, que estoy más cerca del punto de partida, más lejos del punto de llegada, es todo circular en el universo. Todo. Y eso lo sabemos los que trabajamos ya con ciencias holísticas, que todo es circular. La vida, la naturaleza, en fin. La línea recta está creada por el hombre. ¿Habéis visto algún árbol recto del todo? ¿Alguna planta recta del todo? No. Hojas rectas, no. Rocas rectas, no. ¿Sí? ¿Ok? Es la manera que tiene el hombre de controlar un poquito su entorno. Evidentemente, si no, estaríamos sometidos al pánico si no tuviéramos en cuenta estas medidas. El tiempo, igual. El pasado, ya sabemos hoy día que nos sirve para proyectar el futuro, y se está uniendo ahora mismo el pasado, el presente y el futuro en este mismo momento, en este instante. ¿Sí? Estamos cruzando varios planos multidimensionales y estamos anclados en este, porque estamos decidiendo estar en esta sala, estamos decidiendo escucharme a mí, etcétera, 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 ¿no? Si hubiéramos decidido otra cosa, estaríamos en otro lado, y hubiéramos cambiado lo que dicen del destino y tal, ¿sí? No me quiero liar mucho más, porque os vais a confundir. Pues en la familia pasa igual, trazamos el árbol así, pero es circular, ¿sí? Entonces, yo me encuentro, por ejemplo, nacimientos que dices tú que coinciden. Cuando un abuelo nació en mi fecha de nacimiento, estamos unidos por resonancia interna. Es decir, no importa el año, porque yo cuando hacemos el árbol genealógico, el año no lo pedimos, no me importa, eso sí que es un segmento creado por el ser humano. Ahora sí que es importante el instante, ¿sí? El día y el mes. Porque el mes también es rotatorio, ¿sí? Son 12 meses, es la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿okay? Y la biología nos dice que cuando una persona se fecunda, se gesta, son 9 meses, nace, y cuando muere es una vida entera y vuelve a nacer otra persona, su energía vuelve a pasar a otro familiar, a otra persona del entorno, eso no lo sabemos todavía, ¿no? Pero el ciclo de la vida sigue, ¿sí? Así que cuando coincidimos en las fechas familiares, hay una cierta resonancia, que decimos en el árbol que hay afinidad o vinculación. Y esto me lo encuentro en todos los árboles. Un abuelo que nació en la misma fecha que naciste tú, aproximadamente con 3, 6 o 9 meses de diferencia, que es este ciclo de nacimiento y fecundación, ¿vale? Tengamos en cuenta que una diferencia de 3 meses equivale también a un círculo entero, porque hay 9 meses entre que nace uno y que muere el otro, ¿me explico? O que es fecundado, hace que internamente tengamos esa vinculación emocional, esa resonancia. Quiero decir, lo que a mí me impacta, ¿sí? O la manera que tengo yo de que me impacten las emociones es muy similar a la que tenía mi abuelo.
no quiere decir que tengamos la misma vida, no es así, ¿vale? Eso ya es más a nivel superficial, que tengamos el mismo comportamiento, que hablemos igual, eso es el parecido físico, que a veces también nos vincula, pero lo más importante es que tengamos una relación en el tiempo. Y hay casos en el árbol que me encuentro con herederos universales, maestros, esto lo explico en un curso completo de psicogenealogía, es un poco más complicado, pero me gustaría que os quedáis con ese concepto. Las emociones son las que nosotros transmitimos de padres a hijos. ¿Por qué? Porque es el bagaje que les damos para que puedan sobrevivir en el mundo. No tenemos otro, no podemos dejarle las armas, no podemos dejarle todo el dinero, porque sabemos que es una energía que fluye, va y viene. Lo único que podemos dejarle es lo interno, la sabiduría personal, ¿sí? Nuestra experiencia de vida y esas emociones que a mí me han ayudado para defenderme y para vivir más años, para que ellos también puedan hacerlo. ¿Okay? Ahora, la mala noticia es que las negativas también las llevamos. ¿Okay? Y esto pues, es lo que intentamos sanar cuando decimos que las emociones se sanan con más emoción. ¿Okay? Y ahí entra ya nuestra intención, nuestro pensamiento y nuestra puesta en acción. Para eso digo que la PNL es fantástica para esto. La visualización, la verbalización de los sentimientos y la expresión de las emociones por sí ya sanan, ¿no? Cuando sabéis todas que cuando nos expresamos hacia afuera y hablamos y decimos lo que sentimos, en cierto modo estamos sanando. Simplemente por efecto espejo nos está ayudando que nos desahoguemos con otra persona. Y qué bien me siento, dice la otra, ostras. Yo estoy peor ahora, ¿no? Me he quedado fatal, pero me has ayudado mucho. Y digo, bueno, el otro día me ayudas tú a mí, ¿sabes? Y yo estaba ahí, taca, no he dejado hablar a la otra persona, ¿sabes? Pero bueno, ya es una sanación, eso es terapéutico. De hecho, la PNL utiliza el lenguaje para sanar. Por eso es importante lo de la emoción oculta. Decía Dirk Hammer, un médico alemán, que fundó la nueva medicina germánica, del que he aprendido yo mucho, decía que el bioshock, que es el impacto emocional, al ser tratado en silencio, ¿sí? Y de manera trágica, es el que va a desarrollar una enfermedad con el tiempo. Y no lo dijo por nada, lo dijo por experiencia personal. Dirk Hammer en el año 73 o 75, si no recuerdo mal, perdió a su hijo. En una canoa estaba remando y le dieron un tiro accidentalmente y murió, ¿sí? Cuando le dieron la noticia, al cabo de los 6 meses, él desarrolló un tumor en el testículo derecho y su mujer un cáncer de ovario. ¿Vale? La mujer murió, él no, él sobrevivió. Y entonces dedicó todos sus esfuerzos a estudiar esto. Esto no es gratuito. ¿A qué viene esto? Entonces en su hospital, que tenía un hospital en Alemania, siguió tratando de experimentar sobre enfermos de cáncer y descubrió precisamente que hay zonas del cerebro donde reciben la orden de un sentimiento que viene de fuera, por el oído, por la vista, o por el tacto, o por el sabor, ¿sí? Que le dan una orden al cerebro, a una parte en concreta del cerebro, que ahora se llama el foco de Hammer, para que esta parte le dé una orden a otra zona de nuestro cuerpo, a un órgano, ¿sí? Para que tome acción y pueda reparar el impacto emocional, ¿vale? Todo muy primitivo, muy animal, pero es así, porque el cuerpo lleva tantísimos años en la Tierra que ha podido evolucionar, pero ha evolucionado mucho más nuestro racional, nuestro cerebro neocórtico, ¿sí? Neocortical, la parte de delante, que es la que nos ayuda a analizar, a tomar decisiones, ¿sí? La parte más antigua, el reptiliano, sigue con ese programa. Un daño de fuera, lo reparo como pueda. Si no lo puedo gestionar aquí, ¿sí? Si Dirk Hammer hubiera hecho en aquella época, hubiera tenido la información que tenemos hoy sobre inteligencia emocional, sobre constelaciones familiares, y hubiera podido hacer un acto de luto, de duelo, realmente eficaz, ¿sí? Hubiera sanado eso. Pero como hoy, ante todos estos impactos, lo que hacemos es volver al trabajo y hacer como si nada, y seguir con nuestra vida tal cual, el cuerpo está preparándose. Oye, si tú no haces algo, ya lo hago yo. Y va pasando el tiempo, y vamos generando pues una úlcera,
un cálculo renal, una depre, ves a saber. Pero el cuerpo te está dando la señal, sí o sí. Nos falta conectar esta inteligencia, esta sabiduría ancestral que está en nuestros antepasados y que los chinos ya la tienen hace mucho tiempo y no le hacemos caso. Los orientales lo saben esto, trabajan con los órganos y con los 5 elementos hace muchísimos años. Y saben que cualquier historia que nos venga de fuera nos va a afectar y nos va a enfermar. A través de Dirkhammer es cuando se ha tomado conciencia de la repercusión que tiene en nuestro cuerpo cualquier impacto que viene de fuera. A partir de sus teorías se ha ido desarrollando lo que conocemos como biodescodificación, descodificación biológica, bioneuroemoción, todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta qué tipo de emoción es, cómo sucedió, ¿sí? Cómo se puede sanar para que el cuerpo no se vea afectado por esto. Dejamos la enfermedad. Ya sé que es apasionante el tema de las enfermedades porque da muchísimo de sí, pero nos preocupa más el origen, ¿sí? Nos preocupa más qué pasa cuando hay el problema emocional, cuando está este impacto. En el árbol genealógico, buscamos ese momento, precisamente, que sucedió algo, que es lo que hizo que se generase este programa. Muchas veces vemos familias con diabetes o problemas emocionales relacionados con el dinero, por ejemplo, generaciones enteras que se arruinan, ¿sí? Que intentan poner negocios y se arruinan y se repite. Y se repite y muchas veces me encuentro que sucede en la misma época, en la misma edad. Infidelidades, abusos sexuales, maltrato. Todo esto además suele ser común en la misma familia. Es lo que llamamos el nudo familiar. Es lo que dice Jodorowsky, que es un nudo familiar. Es algo que altera el inconsciente de la familia de tal manera que se convierte en un obstáculo común hasta que alguien es capaz de resolverlo de manera efectiva. Si hace 200 años una abuela mía, por ejemplo, pues era sometida por mi abuelo y la violaba o abusaba de ella y ya no se le decía a nadie, ahí vamos a tener un nudo sexual. ¿Sí? Este sentimiento oculto, que además lo que hace es impedir que la familia pueda vivir o sobrevivir de manera positiva, es posible que esto se corte, ¿vale? Y esto no puede ser, se va a traspasar hasta que haya un individuo, un miembro de la familia que sea capaz de resolverlo, ¿vale? Una hija que va a sufrir lo mismo, me lo encuentro además muchas veces, va a sufrir lo mismo, violaciones como sufrió la madre, y ni siquiera lo sabe, y se vuelve a ocultar, y vuelve a suceder con una nieta. Es súper común que suceda esto. Y lo mismo pasa con las infidelidades y con las relaciones sentimentales, ¿no? Sabéis, más de uno y más de uno. Cuando no me funciona ni una pareja, todas me duran 4 días o me ponen los cuernos, pero ya le pasaba a mi abuela, ya le pasaba a un abuelo mío, etcétera, etcétera. O al contrario, cuando hablamos de un nudo, de un sentimiento realmente profundo en la familia, puede ser en un extremo y en el otro. Nos hemos encontrado casos pues, de personas que han tenido el nudo del sexo en la familia, han habido abusos sexuales, o una persona muy promiscua que le ha gustado mucho el sexo y ha sido muy infiel a su pareja, ¿sí? Y en una generación posterior todo lo contrario, una represión del sexo, una persona pues, que se ha metido, por ejemplo, ha entrado en la iglesia, ¿sí? Ha tenido abstinencia total, ¿no? El subconsciente, igual que pasa con el tiempo, tampoco entiende de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El subconsciente no juzga, no toma partido en las ideas, ¿sí? Cuando estamos soñando, soñamos cualquier cosa. Es cuando nos despertamos, cuando nos estamos dando cuenta que era algo chungo, decimos, ¿sí? O algo bonito. Pero cuando está en el sueño, lo que pasa. Y no estamos evaluando si es bueno y malo. A lo mejor estamos corriendo, sufriendo, etcétera, 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 pero hasta que no forma parte de la película nuestra mente,
no podemos evaluar si ha sido bueno o malo. Es después de, qué sueño más angustioso he tenido. Pues en la vida familiar pasa exactamente igual. Por eso, nos encontramos que muchas veces los secretos familiares son súper comunes, sobre todo en según qué países y en según qué zonas, y España es una de ellos. ¿Sí? Encuentro problemas muy graves de secretos familiares ocultos por el tema de la moral, el tema de la religión, el tema de la cultura, la sociedad, la moralidad, todo esto es bastante aplastante actualmente, pero es que ya hace tiempo, lo veas, si a una mujer el marido le ponía los cuernos hace 100 años, no se lo podía decir a nadie, porque no estaba bien visto en el pueblo, por ejemplo, o lo contrario. Esto se acaba convirtiendo en un secreto familiar. El secreto familiar daña a la persona, pero es que daña al resto de la familia. ¿Okay? Y es lo que genera que luego alguien tenga que tomar una decisión el día de mañana para que esto deje de ser un nudo, porque si no la familia no avanza. De ahí vienen familias que no tienen hijos, que abortan continuamente, ¿sí? Que no pueden tener pareja, callejón sin salida. Y cuando miramos, hay una toxicidad arriba que no veas. ¿Sí? Que hay que hacer muchas constelaciones, hay que hacer muchos árboles para poder depurar esto que ha sucedido antes. Evidentemente no somos conscientes, son patrones totalmente desconocidos para nosotros. ¿Cómo influyen las emociones en nosotros? ¿Por qué se graban en nosotros? ¿Verdad? Me preguntaréis, ¿y dónde está eso guardado? En el aura, en el espíritu, en el alma, cada uno tiene su teoría, ¿no? ¿Habéis escuchado hablar de la epigenética alguien? Está muy de moda, ¿eh? También. La epigenética. Esto además da en la clave de por qué grabamos las emociones, no nosotros, sino nuestros antepasados grabaron las emociones en nuestro árbol familiar, en nuestro inconsciente. ¿Os acordáis de todas las emociones? ¿Lo repasamos? ¿Sí? Tenemos la ira, ¿sí? Tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, el asco. Sí, pero con estos 5 tenemos. Precisamente la alegría, la única bonita es una sola, las demás son como negativas, ¿eh? ¿Parece? De todas maneras, ¿qué? El amor también, El no. Estamos hablando de negativa. No, estamos hablando de positivas. Pero en comparación hay más negativas. No son adaptativas, les ha servido a los animales y al ser humano para avanzar. Por eso las decimos negativas, porque el sentimiento evidentemente nos paraliza, nos bloquea. Ante la emoción decimos que tenemos varias reacciones, ¿sí? Sobre todo ante el miedo, que hay algunos teóricos que dicen que solo hay 2, el amor y el miedo. Si habéis hecho el curso de milagros, se dice o lo decimos, ¿sí? Y del miedo emanan todos los demás, la ira, la tristeza y todo lo demás, y del amor nace el amor, y puede nacer pues otra serie de vinculaciones, ya sea el amor de pareja, el amor universal, el amor de amistad, ¿sí? De eso podemos estar o no de acuerdo, ¿vale? Yo más o menos estoy de acuerdo, aunque, como lo vamos a hablar de manera biológica para que lo entendáis bien, ante la ira o ante la sorpresa, que también está catalogada como una emoción, a mí me gusta decir que la sorpresa es neutra, ¿sí? Porque la sorpresa puede ser que te estén preparando un cumpleaños y sea una sorpresa positiva, pero la sorpresa puede ser que veas un papelito de una multa en el parachoque de tu coche. Veas un papelito allí, un anuncio, y te llega así, es una multa. ¿Okay? Entonces, ya va a depender, como digo antes, de muchas cosas. O sea, la emoción no es universal. O sea, el sentimiento no es universal, las emociones sí. Estas 5 son universales, el sentimiento no. Porque para mí, una multa, yo me llevo la sorpresa de ver la multa, el papelito amarillo, ¿sí? Lo veo allí y me voy acercando y yo puedo sentir, por ejemplo, miedo. Porque yo no tengo pasta en el banco y no tengo para pagar. Y me entra la sensación de miedo y me debilito. Porque una de las reacciones del miedo es la debilidad, ¿sí? Tú a lo mejor puedes sentir odio. ¿Por qué? Va a depender de tu circunstancia, de tu experiencia, de tus patrones familiares, ¿sí? De tus creencias. Fijaros si entran aquí cosas en décimas de segundo, ¿sí? El tiempo no existe, el cuerpo va súper rápido. Llega una señal
y todo el sistema nervioso empieza a funcionar, empiezan a haber chispas eléctricas por todo el cuerpo y van a buscar en el archivo de no sé qué, ya me pasó una vez, esto le pasó también a no sé qué, multa, no sé qué, me cargo al policía que me ha puesto la multa. Rabia, otro puede tener otro tipo de sensación. Tristeza, uno se puede deprimir, ¿no? Es la segunda vez que me paso. ¿Okay? Por eso, ante las enfermedades también hay una gama de sentimientos que han generado una gama de enfermedades. ¿Sí? Ante una fidelidad, está probado en la biodescodificación y todo esto, ante una infidelidad, por ejemplo, se pueden generar una serie de sentimientos y también depende de la persona. ¿Vale? Si una mujer encuentra a su marido en la cama con otra, más joven, imaginaros la gama de sentimientos. El primero puede ser la sorpresa, neutra. Y después, ¿qué pasa? Frustración, ¿no? Frustración, odio, tristeza, asco, Rencor. todas. Luego de ahí se van metiendo en nuestro consciente y las vamos destilando, las vamos convirtiendo en otras cosas. Rencor, tristeza, por si yo me siento comparada con ella porque está más buena que yo. Sí, resentimiento, rencor, porque no se lo voy a perdonar en la vida. Todo esto va decidiendo hacia dónde va a ir el sentimiento y qué voy a sentir yo. Si es de valorización, puede ser que tenga un problema óseo, ¿sí? El esqueleto se va descalcificando porque me siento poco valorada. ¿Okay? Si es una traición, puede ser que sea un tumor en el pecho derecho, por abandono y por frustración. ¿Okay? Si es por comparación, puede ser un quiste en un ovario, que también está visto en estos casos. ¿Sí? ¿Y los ¿Por hombres? qué? Los hombres es parecido también. Cuando son problemas de infidelidades, muchas veces genera problemas en el aparato genital. Es un tema totalmente primitivo, muy antiguo, lo hacen muchos animales. ¿Sí? Por comparación, si te sientes poco atraído, lo que haces es, tu inconsciente lo que hace es potenciar el aparato reproductor. ¿Sí? La única manera que tiene el cuerpo de hacerlo rápido es sobredimensionarlo. ¿Y cómo se sobredimensiona? Diciendo a las células que se reproduzcan rápido. ¿Cómo se reproducen rápido? Tumorizándose. ¿Sí? Necesito una vagina más grande para atraer a mi marido que lo acabo de perder. Imaginaos si esto es primitivo. Pero está aquí en nosotros, ¿eh? Y hay animales que lo generan. Hay perras que no pueden parir y se generan un tumor en el ovario para simular un parto, un embarazo. ¿Sí? Los renos, por ejemplo, cuando a un reno antiguo lo echan de la manada, genera un tumor en el riñón o en el hígado. ¿Vale? Porque eso les hace por lo menos empoderarse. ¿Sí? El hígado está unido a la rabia, según la medicina china, ¿sí? y da como poder, ¿no? Si el hígado rápidamente se inflama, es como si el reno tuviera ya fuerza como para ir a enfrentarse al reno que lo ha expulsado. Cuando le permiten entrar en la manada, el hígado vuelve otra vez a su estado normal. Imaginaros lo que es la naturaleza, ¿sí? La inteligencia de la naturaleza. Y a todos los animales lo hacen, y el hombre es un animal y no está excluido de esto.